de cómo poner fin a esa guerra de 52 años. Y creo que para los colombianos ha sido evidente el día de hoy las diferencias notorias, no tanto de argumentos, sino de origen y de vivencias de los colombianos que tenemos una u otra posición frente a los acuerdos de paz. Yo quisiera mostrarle a las televidentes y a la audiencia aquí presente que líderes como el líder afro del Chocó que estuvo hoy aquí, el alcalde de Toribío que estuvieron hoy aquí, rogándole a este Congreso que no debata sobre el bloque de constitucionalidad, sino que construya paz en Chocó, que lo saque de la balacera en el Cauca, reflejan exactamente lo que nos diferencia, que no son argumentos de los ilustres juristas del no que han intervenido el día de hoy acá desde Bogotá. No, lo que nos distingue son las vivencias. Es que hay unos colombianos que están en la mitad de una balacera y que lo único que nos están pidiendo es que los saquemos de esa balacera, y por eso votaron que sí a estos acuerdos. No porque les parezca que hay justificaciones a la violencia, ni que hay crímenes buenos ni crímenes malos. No porque les parezca que las FARC es menos mala que los paramilitares. Créanme, cuando uno le apuntan con un fusil, no importa de quién es igual de malo, es igual de dañino, es igual de letal. De manera que son las vivencias de los colombianos frente a este conflicto, como ha quedado absolutamente evidente el día de hoy. Ilustres juristas, precandidatos presidenciales, desde este recinto, en Bogotá, rodeados de escoltas, dicen que tranquilos, que la paz puede esperar, que el conflicto puede seguir, hasta que logremos unos mejores acuerdos. Y los colombianos que de verdad padecen este conflicto, que ponen los muertos, que ponen las víctimas, las mujeres violadas, los jóvenes reclutados, lo que nos piden es que los saquemos de esa tragedia. Y que les garanticemos que va a haber verdad, justicia y reparación, punto. Punto. No más que eso. Es muy mezquino, debo decir. No solamente no entender la diferencia de vivencias, insisto, no de explicaciones, no de orígenes, sino además apoyar la paz cuando conviene electoralmente y rechazarla con los mismos argumentos y las mismas decisiones cuando ya no conviene electoralmente. Yo quisiera mostrarle al país y a esta plenaria un par de videos que ejemplifican esa mezquindad, esa incapacidad de tener posiciones por convicción, no por conveniencia. Si me permiten arriba, los pueden poner, por favor. Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. Hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para que ésta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el secretario general Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes. Hay otro más, por favor, les pediría que lo pusiéramos. La ley de justicia y paz, que para sus críticos es muy benigna con los paramilitares, no la van a aceptar las guerrillas. En el momento que haya un proceso de paz con las guerrillas se necesita una legislación todavía mucho más benigna. Y en ese instante los paramilitares van a pedir que se aplique el principio constitucional de la extensión de favorabilidad. De manera que había momentos en la historia en los que hacer compatible la justicia con la paz, no tener cárcel sino justicia restaurativa, no tener cárcel sino verdad, justicia y reparación, se justificaba porque entonces convenía la elección y reelección de quien la promovía, y hoy no, porque lo que le conviene es que haya FARC y haya conflicto. Eso es mezquindad humana y política indescriptible.
En esa primera propuesta, yo quiero además aquí dar un segundo argumento, no se puede acomodar al bandido que nos gusta o nos apoya o nos pone votos. Aquí lo que está en juego son las vidas de colombianos, no el bandido que nos guste o nos ponga votos. Pero además, si fuera por convicción, entonces lo que se ofreció entonces debería ser igual de inconveniente a lo que se ofrece hoy. En la ley de alternatividad penal que propuso el gobierno para los paramilitares en 2003, había 0 cárcel. Excarcelación por delitos atroces. ¿A cambio de qué? ¿De verdad? De trabajo social, se decía en la ley de alternatividad penal. De trabajo social y de presentarse de vez en cuando a las autoridades. ¿Quién iba a dar ese perdón? ¿Una autoridad judicial? No, el presidente de la República. ¿Y quién iba a verificar si las condiciones para dar ese beneficio se cumplían o no? También el presidente de la República, un yo con yo. Y todo eso se dijo que se justificaba por la paz y que eso era justicia y que eso cumplía los estándares de la Constitución y del derecho internacional humanitario. Y hoy que tenemos con estos nuevos acuerdos una justicia independiente, no el presidente a su conveniencia política y electoral dando perdones, sino un tribunal independiente, con jueces independientes, con las normas colombianas, dando unos beneficios parciales a cambio de verdad, justicia y reparación, de erradicar la coca, que no se pactó entonces, de desminar los territorios, que no se pactó entonces, de reparación individual y reparación de colectiva, de una organización a la que hoy le exigimos que entregue un listado de bienes para reparar con sus bienes a las víctimas. Hoy eso, que es de lejos, mejor, más alto el estándar, más alta la exigencia, hoy eso es impunidad. Eso es acomodamiento mezquino de conveniencia electoral y política. Eso no tiene nada que ver con una posición de principios, apreciados colombianos. Aquí a ustedes no les están pidiendo que rechacen estos acuerdos de paz por principios, sino por cálculo. Por cálculo. ¿De qué resulta más conveniente para una organización política electoralmente? Eso es todo. Si fuera por principios, no habrían propuesto esto mismo en el 2003. Ni lo habrían propuesto en el 2005, ni lo habrían ejecutado. Pero además, y es el segundo argumento al que quisiera llevarlos, Colombia tiene que aprender de su propia experiencia. Nosotros no podemos ser como unos animalitos que se estrellan contra la misma pared 10 veces seguidas cometiendo el mismo error. Nadie en este planeta, apreciados colegas y colombianos, nadie en este planeta tiene más experiencia en procesos de paz y posconflicto que Colombia. Colombia es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz, este es el 10º. Tenemos que aprender de nuestra propia experiencia. Sigamos, por favor, en la presentación. Sigamos. Sigan. 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 Hasta ahí. Que no se pueden refrendar e implementar estos acuerdos de paz en este Congreso. 7 procesos de paz con guerrillas se refrendaron e implementaron en este Congreso y nadie dijo que era inconstitucional, ni ilegal, ni arbitrario. De manera que aquí no estamos haciendo nada que ya no se haya hecho 7 veces antes. Devuélvase, por favor, hasta donde están las figuritas de la Ley de Justicia y Paz. Pero además, tenemos que entender de nuestra experiencia, no solamente 7 procesos exitosos, donde la tasa de desmovilización fue del 90%. Nadie tuvo que perseguir a la Bacrim del M-19, porque no hubo. Ni a la del PRT, ni a la del Quintín Lame, ni a la de la corriente de renovación socialista. Fueron procesos de desmovilización y desarme reales, exitosos, que salvaron vidas, que permitieron mayor y mejor presencia del Estado en esas regiones. En cambio, en el proceso en el que se empezó ofreciendo la total impunidad que se ofreció en el 2003 a los paramilitares, que tranquilos, que los iban a sacar de las cárceles, que todos iban a nombrar como justicia restaurativa, y poco a poco, por presión política, por presión del gobierno de los Estados Unidos, por presión de la Corte Constitucional, se fue estirando la pita. Se fue estirando la pita.
Y pasamos de esa ley de alternatividad penal del 2003 que les tocó retirarla, a la ley de justicia y paz. Y pasaron de que no iba a haber cárceles, los iban a excarcelar, a la cárcel de Itagüí. Y de ahí a otras cárceles, y de ahí extraditados. Y lo que pasó es que la pita se estiró hasta que ese proceso se rompió, y este país vio el más peligroso y tenebroso chantaje entre unos grupos criminales como los paramilitares y el gobierno de entonces. Y ese chantaje terminó en que ese proceso de paz se rompió, porque claro que a esos señores no les habían ofrecido eso, no les habían ofrecido que se iban a ir a la cárcel. Eso no era lo que les habían ofrecido, y no lo aceptaron, y como no los aceptaron, empezaron a chantajear al gobierno, y a sus aliados, y a su círculo. Y entonces ahí la famosa frase de que voten antes de que los metan a la cárcel, y los jefes de seguridad del gobierno, no solamente aliados con paras, traficando coca desde el Palacio de Nariño, por eso están respondiendo en Estados Unidos. Y todo eso se empezó a desmoronar en un chantaje y una vendetta entre bandidos de lo más peligroso que ha visto este país. Y nos quedamos con unas víctimas que no tuvieron reparación. De 7 millones de víctimas registradas, de esas más de 5 millones de las FARC, solamente 500.000 han recibido reparación hoy. De todos los hechos denunciados sobre los paramilitares, solo el 7% ha podido ser juzgado. Hay menos de 50 sentencias en justicia y paz, un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque se empezó por mentir, por ofrecer lo que no se podía ofrecer, y después se fueron cambiando las condiciones hasta que se rompió la pita y se rompió el proceso. No podemos volver a cometer ese error, y paso a mi tercer argumento. Cuando aquí muchos han dicho en este estrado de manera mentirosa, mintiendo de frente, que el país dijo no a la paz y el Congreso no puede decir sí. ¡Falso, mentirosos! Nadie en Colombia le ha dicho no a la paz. ¿No fue eso lo que dijeron en la campaña o es que ahora se están confesando? Nadie puede decir, ni puede robarse los resultados del plebiscito para decir que es que el país le dijo no a la paz y por eso el Congreso no le puede decir no a sí a la paz. Faltaba más. El país, una porción del país le dijo no a esos acuerdos, y aquí hemos cumplido. Esos acuerdos se rechazaron, los acuerdos rechazados se murieron. Apreciados colombianos, los acuerdos no existen. Nadie aquí los está debatiendo, nadie. ¿Cuánto tiempo más necesita, senadora? 5 minutos. 5 minutos. Eso es falso. Es falso que todos los que aquí me precedieron en el uso de la palabra en nombre del no han reconocido que estos son unos acuerdos distintos. Y es que tendría que tener uno mucha cara dura para, después de que le incluyen 26 modificaciones, decir que son los mismos acuerdos. ¿Cuáles fueron las 2 modificaciones que no se incluyeron? Y yo quiero volver a la presentación, donde están los acuerdos tachados. 26 modificaciones del Centro Democrático incluidas en los nuevos acuerdos. Hay 2 que no están por una razón simple, no es capricho, no es imposición de las FARC, no es cobardía del gobierno, no es falta de inteligencia de este Congreso. Es que si quitamos la justicia restaurativa y los mandamos a la cárcel, y si quitamos la elegibilidad política, no hay acuerdos. Perdemos las 26 concesiones que se le hicieron al Centro Democrático, las cientos de concesiones que se hicieron a otros sectores del no. Perdemos el desarme, la desmovilización de las FARC, el desminado, la erradicación de la coca. Vamos a perder todo eso, vamos a perder 310 páginas de concesiones de las FARC a las víctimas y a las regiones, porque no metimos la no elegibilidad y la cárcel. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, eso es lo que le estamos diciendo hoy al país. Que no tiene sentido por esas 2 condiciones perder todos los demás beneficios, todo lo demás que se ha logrado. Termino con este último argumento. La verdadera referendación, eso lo sabemos todos los que estamos aquí sentados y los colombianos que nos escuchan. La verdadera referendación no es una votación, ni aquí ni en las urnas. La verdadera referendación es cumplirle a las víctimas y a las regiones abandonadas
que no tienen Estado, no tienen seguridad, no tienen justicia, no tienen bienes públicos. Es decirles a Colombia del siglo XIX que la vamos a traer siquiera al siglo XX. Esa es la verdadera refrendación. Y para que esa refrendación sea posible, en vez de estar haciendo aquí diatribas sobre el bloque de constitucionalidad, deberíamos, ¿quieren un acuerdo por la paz? Comprometámonos, le exijo, le pido, le ruego hoy a este Congreso, al gobierno, comprometámonos a que en el 2017 no se mata un líder más, y a que los que han matado a los 48 ya asesinados van a ser juzgados. Comprometámonos a que en el 2017 se erradica la mitad de la coca sembrada en este país, porque es que para eso es que estamos haciendo los acuerdos. Comprometámonos a que comandos conjuntos del Ejército, la Policía y la Fiscalía reemplazarán a las FARC para poder proveer seguridad y justicia rural, pública e institucionalizada. Comprometámonos a que las hectáreas restituidas a campesinos despojados lleguen a 1 millón de hectáreas. Esa es la verdadera refrendación. Ese es el compromiso mínimo, enumero esos 6. Este Congreso tiene que aprobar el primer plan de inversiones para la paz el año entrante, que es inversión adicional, nueva, para cerrar las brechas urbano-rurales. Todos queremos un nuevo acuerdo para la paz y eso sigue siendo posible, y aquí estaremos siempre dispuestos a hacer ese nuevo acuerdo, pero no sobre la base de mentiras, ni de cálculos, ni de conveniencias, de mentir en la campaña y seguir mintiendo en la refrendación, no, sino sobre la base de cumplirle a las víctimas y a las regiones. Lo que nos va a permitir llegar a un acuerdo nacional por la paz no es discutir sobre el bloque de constitucionalidad. Lo que nos va a permitir llegar a ese nuevo acuerdo es poner primero, poner por delante a la Colombia rural, a las víctimas, a la vida, antes que al odio, al cálculo político y a los que vivimos muy cómodamente en Bogotá y en las ciudades. Eso es lo que nos va a permitir un acuerdo por la paz. Lo que nos va a permitir un acuerdo por la paz es aprender de nuestra propia experiencia. No tiene sentido estirar y estirar y estirar y estirar la pita de una negociación hasta que se rompa, como se rompió con los paramilitares, y el país se quede con las BACRIM, las víctimas, la coca, cuando hubiéramos podido mantener el acuerdo para erradicarla y para evitar la victimización. Eso es lo que tenemos que aprender. 1 minuto más, senadora. Lo tercero que nos va a permitir hacer un acuerdo por la paz es aceptar que todos los ciudadanos, todas las vertientes políticas, todos los partidos, vamos a afrontar una nueva incertidumbre. En este país todo el mundo sabe cómo hacer política y cómo ganar elecciones con balas y con fraude. Todos. Unos porque perdemos y otros porque ganan. Lo que tenemos que aprender es a hacer política y a ganar elecciones sin balas y sin fraude. Y tenemos que aceptar la incertidumbre, la adaptación que asumir ese reto y ese desafío implica. Esos son los 3 fundamentos del nuevo acuerdo de paz, que sigue siendo posible si dejamos atrás el cálculo conveniente y mentiroso de quienes aspiran a su propia triple reelección y ponemos por primera vez en la vida de primeros a las víctimas, a los campesinos y a las regiones olvidadas de Colombia.